Buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, estamos celebrando las cuartas jornadas culturales del Alfoz de Salceo. Hoy nos acompaña Xoseán Bas, que nos va a dar una charla coloquio sobre los conxuros máximos na tradición oral de Salceo. Ambas non necesita presentación. De sobra es conocido en toda Asturias y sobre todo en Grao y en Salceo. Es uno de los socios más populares de esta asociación, conocido por todas sus actividades. Además de su profesión como enfermero, es un artista. Músico, gaitero, cantante y gran estudioso de las tradiciones orales de los pueblos de Asturias. Se dedicó a recorrer los pueblos recogiendo todo tipo de tradiciones orales, buscando gente que le transmitieran sus costumbres. Siempre se refiere, entre otras fuentes de información, a Teresa Restiello, a Pepa Las Murias, Luz la Viandera y, por supuesto, como no, a la que le inculcó su amor a las tradiciones asturianas, su bonita Celestina Casancho. Todas salcedanas menos Pepa Las Murias. Todas de Grao. Ambas es un referente cultural que representa como nadie nuestra tradición, nuestras tradiciones y nuestra historia. Decirle que la asociación está muy orgullosa de tenerlo como socio, vecino y amigo, y siempre colaborando con nosotros. Igual nos enseña a tocar la pandereta que a bailar la danza. Sin más, pasamos a escuchar. Bueno, ya lo bueno que tiene xugar en casa, que claro, bien baixan la familia, baixan los vecinos, baixan los conocidos, baixan las amistades y baixan hasta personas que dixeron gran parte del patrimonio del que vamos a falar güey. Así que esto es una maravilla, Cuando se dice eso de nadie era profeta en la tierra, yo siempre digo que tengo la suerte de que yo sí soy algo profeta en la tierra, porque pienso que en Grao se aprecia el traballo que faemos. Ya digo que faemos porque a Francés, que acabo de mandar que venga para la mesa, ya la otra mitad de este traballo, ya güey que lo tenemos, aprovechando que lo tenemos neste curso de pandereta, que hay un curso de pandereta que tenemos ahí a la profe Crista Galeja, de pandereta castellana, porque somos xente que estudia la cultura asturiana, pero que nunca da el culo a la cultura de los pueblos vecinos. Ya para conocer bien lo que somos, lo que faemos, lo que falamos, lo que cantamos, tenemos que saber lo que fae el gallego y al cántabro y al castellano y al lionés. Y a cuanto más se sepa, cuanto más abierta tengamos la cabeza, mejor. Bueno, por eso os presento a Francés Ilesies, que también lo conocéis la mayoría, y a cuando los salcedanos, el Alfoz de Salceo, me convidó para estas jornadas deste año, dixo, bueno, e de que falarei? De que falarei? Fixe como aquel cura que foi para unha parroquia de Valdés, como dicen na zona de Valdés, de Chuarca ou de Chubarca, e como era a primeira misa que daba na parroquia, non sabía que sermón iba a dicir. E entón dixeron, e vei tal con María, que é la máis entendida, é a que frega la iglesia, a la que llama las sábanas al cura y a las sutanas, sabe de religión, esa sabe de religión. Ve tal con María a ver si decidís qué sermón ya el más guapo, porque, claro, quería impresionar. Entonces pasó a mí. Yo fixe como aquel cura. ¿De qué falo yo? Foi a dar con María y le dixo, y María, que era la más beata de la parroquia, yo mañana podía decir la parábola del buen samaritano, o lo de cuando Jesús entra y echa los mercaderes del templo, o de cuando llevó los pies a fulano, o cuando no sé qué feixo a Mangano, o cuando multiplicó el... Y a María quedó con la boca abierta de tanto que sabía aquel cura y dixo, María, usted fale lo que quiera, nos que entendemos. Pues entonces yo fixe igual que el cura que dixo, bueno, pues si me dais opción, vou falar de lo que me dé la gana, e dixo, que vos paé, si, non sei nin como te anunciado. Como te anunciado? Como te anunciado isto? Bueno, te anunciado como conxuros mágicos. Bueno, nada, como quiera que sea, voy a explicaros luego de qué vamos a hablar.
Porque claro, del outro día, güey, a cambié tamén algo. Deso vamos falar, dá para atrás outra vez, Ran. Bueno, deso vamos falar, a rezos, dichos e esconxuros de la tradición asturiana, pero díxome la xente del Alfó de Salceo que había de centrarme un pouco o que prestaba a saber que era de esto lo que yo recopilara en Salceo ou que manifestaciones destas había en Salceo e en Grau. Estamos en Grau, güey, baixou o Alfó de Salceo a la capital del Concello, la Villa, entonces vamos para ello más amplio y a falar de este repertorio en Concello de Grau. E a de cousas que non tenemos en Concello Grau porque la tradición non llegou ou porque se perdeu primeiro, pues vamos a ver algún testimonio, alguna grabación que tenemos fecha en todos os concellos de Asturias, la verdad. Bueno, esto de esconxuros, fórmulas máxicas, ensalmos, arrezos, ya moi amplio. Porque hai 40.000 clasificaciones e unhas cousas son esconxuros e outras arrezos, ou ensalmos, dicen os máis eruditos, e a outros son fórmulas para cousas máis infantiles, como faer unha xiblata ou contar os años que faltan para unha boda, cuando canta el cuquillo. E a todos son fórmulas e a dichos e a retos para pedir. Pero claro, non é igual pedir al caracol que saque los cuernos, que todos os neños desta sala lo fiximos, a bondos caracoles furamos con unha paya. Cuánto martirio, E aí diximos aquello de a ver cómo lo sabéis, o que tu padre y a tu madre también lo sacó. Bueno, pues ahí tenéis una de las retafilinas estas del repertorio de neños y a neñas, que también ya una fórmula para pedir, pero que nada tiene que ver con un esconxuro, o también estamos pidiendo. Un esconxuro en cuenta de pedir algo tan del repertorio de neños como ya sacar los cuernos al caracol, que también ya pedir. Igual invocamos, ya pedimos con una retafila o un verso que se quite la nublina, porque estamos curiando las uveas en monte y hay que esconxurar la nublina o esconxurar la nube para que non apedre la tierra nuestra e vaya para outro valle. Y también pedimos que los sapos y a los ratos salgan de las tierras. Y de casa. Y de casa, y hasta a veces decimos que vayan para las tierras de los otros. Porque hasta también en esto de las fórmulas mágicas y de los arrezos hay maldad. Y hay gente que no me basta con quitallo de las tierras de él. Dice aquello de fuera ratos y atoupos para las tierras de los otros. Y había gente que lo decía así. Ya nada tiene que ver esconxurar la nublina ou la nube con faer un arrezo para curar males. Porque dun yautá lo que hai que echar na escudilla para curar mal, 3 arenas de sal, 4 follas de un ortigal, en una fonte de freisno freisnal, con agua de una fonte pernal. Sí, eso hai que echarlo nesa fonte, pero hay que decir las palabras, como dicen las mujeres y a los hombres que entrevistamos, más mujeres. Otra vez el peso de la mujer en la tradición. Más mujeres. Así nos daremos cuenta que diferente a esto y a qué amplio. Por eso fiximos este esquema. Bueno, lo que tenéis ahí retratado y otra de las cosas más interesantes que Rancés y yo pudimos documentar en Grau relacionado con quitar el mal del cuello. Eso ya una licornia. Eso ya una licornia. Mirad qué pieza tenéis ahí retratada. Tendrá 300 años. Ya una bola de acebache engarzada en plata, con la mano de cristal, con la cigua, ya con un cristal, ao decían que había leche de la Virgen. Ya con eso, sacano, ya todavía güey, siguen sacando el mal huevo en una casa de Grau.
Fiximos este esquema. Ransexa e eu somos sempre de facer esquemas polos términos, pola terminoloxía tradicional. Non faemos a clasificación en castellano, porque la nosa lingua non é a castellana. Por lo tanto, sempre estamos echando mano desas catalogaciones, desa manera sempre de registrar en base a outra lingua. Formulilla para sacar flautillas de corteza de árbol. Bueno, pues tamén moi bien, pero nosotros dicimos dichos para facer xiblatos, porque sempre queremos usar a terminoloxía de la tierra, para eso la tenemos. Dixemos que diferente era sacar os cuernos a un caracol, e a eso tamén pedimos por caracol, que sabéislo todos, a esconxurar unha nube, ou a curar males, ou a quitar mal vuelo, ou a sacar mal del filo. Entón, mirai este esquema que fixemos. Esas formulinas de neños, como digo yo, vamos a explicarlas nese apartado de dichos. Hai los animales, hai cantares que son fórmula. Entraremos en materia cuando avancemos. Hai los para os astros, para sacar el sol. Yo non contaba con él, pero hai uno aquí na sala que me dixo unha fórmula de la abuela para sacar el sol. Dai vos cuenta, dai trozo de tablao, cuidado. Non te pongas colorado que voy a poner un vídeo. Hai dichos para facer flautas e sacar xiblatos. E a outros, porque este é un campo tan amplio que cando fiximos o estudio Ransexa e eu con Jesús Suárez López para facer este traballazo que pesa un quintal de fórmulas mágicas de la tradición oral asturiana, invocaciones en salmos, conjuros, repito, el título non o puxo Ransés nin ambas, porque el título sería outro, en asturiano. Cuando fiximos isto, demos cuenta que unha buena parte de los campos que vos vou explicar non se conocían ni estaban documentados na tradición asturiana. Así que non só se feixo o estudio, sino que faendo o estudio podíamos documentar outros campos de invocaciones e ensalmos e esconxuros que non estaban documentados. Atención. Bueno, nese outro punto que llamamos esconxuros, non conjuros, esconxuros, que é como dir a xente, esconxurar a nube. Había un coxeiro de coalla que esconxuraba a nube. E a tiraba, para esconxurar a nube, tiraba un zapato para que fora a caer na dirección do que caía o zapato. Bueno, nos esconxuros hai os para el tiempo, vamos a entrar despois en materia. Hai esconxuros contra gafuras e animales que fan mal. Documentamos para este traballo esconxuros contra el diablo, el Pesadía, en unha zona moi concreta del territorio asturiano. E a quien non conoce en grado el mal bollo? El mal bollo. Pois tengo que decir, ya entrando en materia, que los salcedanos non tenemos tanta creencia en mal bollo. E yo, cuando investiguei la tradición en Concello Grao, dime de cuenta que non por ser los salcedanos las parroquias altas de montaña éramos máis supersticiosos. El territorio ao máis vitalidade e a querencia hai en mal bollo son as parroquias baixas del Concello Grao, San Xoán de Villapañada. A autovía se pasa al agua, e a autovía se cree que unha bocha se mata un baraco ya que el agua ya non, e a autovía hai xente que lo cree ya que va a sacar mal bollo. Isto en Salceo non aguantou unha tradición, pero nestes pueblos máis baixos sí. Este é o primer dato importante desta charla. La creencia en mal bollo e a la xente que sacaba el mal bollo nas parroquias baixas del Concello Grao, San Xoán de Villapañada, La Mata, Baio, Saba, La Contornada, Baixa de Grao. En Salceo non ten vitalidade. E en tercer punto vamos falar de los arrezos. Llamámoslo arrezos porque entre los vaqueiros de Alzada, que a un pueblo tiene riqueza esta tradición
ya tienen arrezos para curar 40.000 males. De arrezos falan. Non falan como nesta catalogación de ensalmos. E entón, vamos llamarlo como lo llama el pueblo, los arrezos. Y a los arrezos cúranse males de nenos, males del pelleo, males de los huesos, males internos del cuerpo, cúrase el ganado, las mordiduras, las picaduras, y para todo hay arrezo. Y repito, cuando digo que para todo hay arrezo, en todo el territorio asturiano hay 40.000 remedios y fórmulas para curar 40.000 males. Pero la parte occidental, y en esto Grau no tiene riqueza porque llega a las puertas de Grau, pero Grau ya no tiene riqueza de arrezos, nada más de 4 cousinas. En la parte occidental asturiana, vamos a ver un mapa, esas hierbas, esas plantas, esa friega, esa manera de actuar tiene que ir acompañada del arrezo, de las palabras. Sí, ambas. Tirábamos 3 piedras por la cabeza, pero había que decir las palabras. Ponemos el mapa porque la contextualización de este repertorio en Asturias ya muy diferente, ya muy importante diferenciar la riqueza occidental en arrezos a todo lo outro que hai en territorio. Cuando falamos de arrezos para curar males, ya os digo que a Grau non llegan ou llegan poucos, falamos deste territorio, faltan un punteiro, pero... mira, veislo bien aí, que está marcándolo frases. Mira, hai un territorio que ya la frontera con Galicia, que son los concellos que pasan del Navia para allá, que son de cultura más agallegada, Ofcos, Verandas, Taramunde, Aveiga, todos los concellos de Navia para allá, también Ibias, ese territorio ya muy rico en arrezos, en conxuros, en fórmulas máxicas de 40.000 tipos. Después hay otra zona rica que raya con esta, que ganaría las brañas de Chubarca o de Valdés, como más os guste, a Tineo, los vaqueiros. Los vaqueiros tienen una riqueza impresionante de arrezos. Ya después hay Ande, que está marcando los francés, Cangas, Digaña y a la parte oeste de Sumiedo. Y después, si os dais cuenta, de Sumiedo para abajo, Sumiedo, Valmonte, Salas, entra para Salceu. Salceu, Grau, Tameza, Teberga y hasta la Marina. Cuidado, que no tiene riqueza de arrezos, pero sí de otros campos, como el mal del filo. Pudiéramos documentarlo bien, con fórmulas, con todos los procesos de sacallo, y de eso sí que hay riqueza en esta zona, que también se pierde cuando vas para el centro. Casi que la frontera somos nosotros. La otra parte del territorio, la central asturiana y la oriental, tiene otro tipo de fórmulas, repito, de lo que ya prove, ya da arrezos para curar males. Prove por no decir que casi no hay ninguno. El occidente entronca pues, con el occidente de Lleón, con el occidente de Zamora, con el occidente peninsular, Extremadura, occidente Andalucía, Portugal y Galicia. Hay mayor riqueza de fórmulas. Igual porque se tardaron más en perder, o porque siempre hubo más, pero esa es la realidad. Hay una raya por la Ruta de la Plata que marca la riqueza de fórmulas en la península, ya también en Asturias. Voy a ir rápido, que sé que siempre me rollo. Bueno, mirad, de ese primer campo de dichos, que son casi retafilas infantiles, ya hemos dicho que había para animales, mirad, águila,
Hai dichos para a aigla, para que non lleve los cordeiros, para que el páxaro non marche con los pitos, para Butre, un campo que non se conoce en Europa, ya que documentamos Ramsés e Ayón en Cabrales, esto era totalmente inédito. Non se conocía fórmula para Butre, como dicen en Oriente, en Grau decimos la útere, las úteres. Fórmulas para que, según tan nadando un ciego, se sepa si el bicho que están viendo está muerto o vivo. Butre, butrera, canal de madera. Abre las alas si quieres ser buena. Para el cascariello, o caracol. Para el cuquiello. Para la yargatexa. Para los grillos. Mirad, vamos centrarnos en fórmulas que tengamos en Concello Grau, e a casi que máis que poneroslas, voy tamén a xogar un pouco con vosotros. Deso que está aí, ¿cuántos desta sala saben pedir al cuquiello los años que faltan para la boda? Non me lo digáis, levantáis la mano. ¿Cuántos sabéis preguntar al cuquiello los años que faltan para la boda? No, levantáis, que estoy ya para saber, para hacer una estadística. Daios cuenta la vitalidad que tiene todavía esta tradición. ¿Cuánta gente de esta sala sabe todavía pedir cuando canta el cuquiello los años que faltan para la boda? Entonces, al tuntún, cualquiera de los que levantan la mano. Dilo alto. Cuquillín del Rey, paliquín de escoba. ¿Cuántos años faltan para mi boda? Cuquillín del Rey, paliquín de escoba. ¿Cuántos años faltan para mi boda? Creo que es así. Otro que no lo sepa. Cuquillín del Rey, paliquín de escoba. ¿Cuántos años faltan de aquí a la mi boda? De aquí a la mi boda. Porque de esto hay variantes, que estoy a lo guapo, de xente como Ramsés e yo, que andamos puros y decimos, mira, pero esta mujer dixo no sei qué. Y ahí está, pone. ¿Y a cuánta xente de los que estamos nesta sala sabe falar col cuquiello e en cuenta pedir lo que falta para la boda? Algo que, claro, que pon máis nerviosa a la xente. Entonces, todo el mundo non se atrevía. ¿Cuánta xente sabe preguntar al cuquiello lo que falta para el entierro? ¿Cuántos? ¿Alguno que levante la mano? Muy bueno. A ver. Y cada vez que contaba daba 100 años, y duró 98. Pues Y toda la vida que daba 100 años, y el duró cuquiello 98. acierta, ¿ya cómo era? ¿Cómo decía? Ay, yo no me acuerdo. Cuquillín del Rey, ¿cuántos años vivo o viviré o algo así? El Cuquillín del Rey, ¿cuántos años Y viviré? toda la vida y daba 100 y duró 98. Hay gente en Grau que decía, Cuquillín del Rey, paliquín de oliva, ¿cuántos años Quedan perdidos. me quedan de Pero vida? eso no me acuerdo bien. Entonces vamos a... Porque lo que más presta a la gente ya ver vídeos de gente, güey, en las clases de pandereta, cada vez que Chris nos ponía una paisana tocando, estábamos todos con la boca abierta porque lo que más presta ya ver a la gente con tallo. Entonces vamos a la carpeta de Grau, porque vamos a centrarnos en Concello de Grau. Vamos a ser separatistas. Con María. Vamos a sentir la primera mi abuela, que no puede ser de otra manera. ¿Ya lo que hay? Cuquillín del Rey, paliquín de escoba. ¿Cuántos años me faltan para mi boda? Esta ya es la fórmula que más se conoce en Grau, pero los que andamos recopilando fórmulas, interésanos también cuando grabamos de estos dichos, a veces un dicho date un dato lingüístico. Entonces vais a sentir la variante de Restiello, de la abuela de Diego de Malia. Voy a aprovecho y a tiro de abuelas, ya que tenemos la suerte de tener nietos que están orgullosos de lo que saben las abuelas. Esto no pasa siempre, entonces voy a poner a la abuela de Diego que está ahí, y está como yo, orgulloso de tener una abuela que nos cuenta y nos explica. Atención a cómo lo di Malia. A ver si no nos revientan los vídeos de nadie. No, menos que está muy fuerte. A ver, pero a ver. Por favor. Cuquillín del Rey, cuquillín de escoba. ¿Cuántos años hay de ya la mi boda?
Atención, Cuquillín del Rey, Cuquillín de Escoba, ¿cuántos años hay de aquí a la mi boda, no? ¿Cómo dicho? A la mía boda. ¿Por qué es interesante? Porque está diciéndonos que la fórmula ya te restiene. Y hay una disolor sangrado, aparte, los que decimos la mi boda, a los que dicen la mía boda, ya en Restiello dicen la mía boda. Bueno, esto ya es un dato lingüístico porque somos frikis de la lingüística. Ya vamos todavía a sentir otra mujer de Restiello. A ver, ¿cómo es? Que Gartesa para mesa solo hay que me interesa, con un palo de zapoco para pegarte tras del culo. Páralo. Como estamos falando de bichos, aprovecho para deciros... Póngolo otra vez para que la xente... A ver, ¿cómo es? Que Gartesa para mesa solo hay que me interesa, con un palo de zapoco para pegarte tras del culo. Y agartesa para la mesa, cae bien, no te interesa. Bueno, como estamos en apartado este de los dichos para los bichos, decimos que en Grau también documentamos fórmulas para sacar las llagartesas de los furacos de las paredes. ¿Cuánta gente, y abuelo, que voy a hacer ya, ir mandándoos levantar la mano, porque interesa a mí saber cómo está la vitalidad de la tradición, lo del cuquillo, ya vio que levantasteis la mano, mucha gente, y a otros, nada más que los sentisteis, dijisteis, coño, sabía yo también, claro. ¿Cuántos sabéis un dicho para sacar las llagartesas de las paredes? ¿Cuántos? Ay, amigo. ¿Qué indica esto? Que en la tradición no tienen vitalidad todos los asuntos. Y hay telares que se pierden primero. ¿Sentísme ese micro los de atrás? ¿Sentísme? Vale. Bueno, hay telares que se pierden primero. Yo no sabía que en Grau había fórmula para sacar las llagartesas de las paredes. Ya fue en Tulinas con Hilario de Tulinas, que ya falta, cuando yo me enteré que había un dicho para sacar las llagartesas, y atirando del bilorto viene la bilortera. Cuando sale algo novedoso, sábelo bien David Álvarez Cárcamo, que nunca hay sal un romance X, ya después vamos a preguntar por los pueblos y agarra 3 o 4 versiones. Esto fue lo que pasó con la llagartesa, que salió en 40.000 pueblos de Grau la fórmula de la llagartesa. Poníamos esto por cuquillo, pero ya que dicho la llagartesa, volvemos a escuchar yo todo. Una fórmula para sacar las llagartesas, llagartesa por una mesa. Llagartesa para mesa solo hay que me interesa, con un palo de zapoco para pegarte tras del culo. Eso 40.000 variantes. Llagartesa por una mesa cae bien la tía Teresa. Con un palo de sabugo para pegarte tras del culo. O con un palo de no sé qué para pegarte en la cabeza. O con un palo de sabugo para ponerte el desayuno. Hay 40.000 fórmulas muy guapas. Y siempre en asturiano, llagartesa. Ninguna fórmula di lagartija pon la mesa. Por lo tanto, el campo tenía que ser abierto como fórmulas para la llagartesa, no para la lagartija. Vamos a sentir toda la grabación. ¿Tuve la llagartesa? Sí. ¿Y al del cuquillo? ¿Cuándo cantaba? Cuquillín del Rey, Ramicino Riva, ¿cuántos años me quedan de vida? Por ahí, Cuquillín del Rey, Ramicino Escoba, ¿cuántos años faltan para mí? Rima. Bueno, María de Restiello, ya de las pocas mujeres de Grau que sabe el de la vida y el de la muerte. Contóme una mujer de Sama Grau que siendo niña, estando cureando ovejas en monte, ella tenía ganas de casarse y apoyóse el cuquillo a cantar y ha dicho, Cuquillín del Rey, Paliquín de Escoba, ¿cuántos años hay de aquí a la mi boda? Y a dime ambas pochos a cantar, a cuquillar, cucú, cucú, 2, 15, 20, cucú, 50. Dixo, aguarda aí cabrón que vou pola escopeta. ¿Y alguien nos democero? Bueno, hay, siguiendo por el campo los animales, cantos para faer que las vacas baixen el lleiche. E así outro é o que sabéis de animales,
porque cuánta xente desta sala tuvo aveas en casa, trúobanos, cuánta xente tuvo trúobanos? Gerardo Las Cortes sei eu que sí que está frío. Gerardo. Bueno, entonces de los que tuviesteis trúobanos, Beli, la d'Ambás, sei eu que sabe que llamaban a las aveas. Beli está en Madrid, pero sei eu que sabe cómo llamaban en Ambás a las aveas. Fórmulas y acantos para agarrar los ensalmes de las aveas. ¿Cuántos lo sabéis? Levantad la mano. Para llamar a las aveas. No me digáis esto, a ver. Beli, Menina Casancho, Pili, de Cubia, Ristiello, Illas. Bueno, cuando ensalman las aveas, había que faer algo, pero también decir algo. No valía nada más con tiráis el agua o la tierra, o echáis aveera, o poner una sábana blanca, o un tal tróbano con avera para que entraran para el tróbano. Había también que decir... Fías a la casa nueva. ¿Cómo dices? Fías a la casa nueva. Fías a la casa nueva, ese uno. Pos a la casa nueva. Pos a la casa nueva. ¿Nada más? Bueno, pues también de esto hay 40.000 variantes según la zona asturiana. Más para el occidente dicen pousa, 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 pousa galana, hasta se entona con son. Pousa galana, iki galana, iki galana, iki galana, pousa galana, ya cántase. En Grau era más fías a la casa nueva, fías a la casa nueva. Ya en Llaureo, ya en Cuaya, no hay gente de la parroquia de Cuaya. Porque si hubiera algún cuayarín, diríame, no, Nambás, en Cuaya no llamamos así a las aveas. En Cuaya decimos ouf, 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 ouf. Que lo que están diciendo en Cuaya ya, fou, 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 están asustándolas para que entren para el tróbano diciendo que hay fou. Fou, pero eso es tan importante saber asturiano. Ya que no podemos entender la nuestra cultura sin saber asturiano, si no sabemos lo que es el fou. Hay fou, 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 ouf, 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 ya derivan ouf, ouf, ouf. Bueno, en Grau, fórmulas para las aveas, bien veis que hay. Pero, para mocer las vacas, sélo yo. Pues nada. Pero vean los vídeos. En Grau, para mocer las vacas no hay cantares. Porque eso sí es verdad, que nada más lo documentamos Nivias, Cangas, Degaña y Asumiedo, nada más. Cantares para que las vacas lo bajen. Ya tenemos algún dato de Mieva, de la zona oriental, pero muy pocos. Lo importante en esa zona. Y a esos dichos para que bajen el yeche son cantados. Bájamelo mi agua pina y a Dios te libre de mal, ya más dilo supa todo, ya más dilo verbal. Todo esto luciendo, fum, fum, con los rayos, fum, fum, al son de los rayos, Esto que vos estoy cantando tan guapo, no ya de Grau, ya de trabajo de Degaña, pero yo pido leite a la vaca pide la hierba, yo pido la hierba al prao, y al prao pide la riega. En Grau no tenemos cantares para mocer, o para muñir, o para mucir, o para catar, o como os guste. Pero también abrimos un campo en Salceo, ya que en Salceo hay un dicho para mocer. Había costumbre salcedana de decir a la vaca cuando la estaban suavizando una frase. ¿Quién sabe esto? A ver, algún salcedano. ¿Suena a vos decir algo a la vaca para que lo baje? Gerardo. Decía lo que
No, no, pero algo tradicional. No, no, una fórmula que se repite. ¿Alguno que lo sepa? Ya una tontería diréis, ambas, eso no ya fórmula ni ya nada. Ya fórmula en cuanto que documentamos la mesma fórmula en varios pueblos y a xente diferente. Entonces citan a tradición decir, vamos a sentillo. ¿Qué me contaste el otro día cuando se estaban diciendo a que lo bajara? Ay, bájalo, máquina, bájalo, que traigo el fiante. No te tengo idea. Mira, Bájalo, máquina, bájalo, que traigo el fiante. mira, aquí una de No me Villa... acordaba ya, pero al oírlo, yo de oírlo a Juan Cruztaco. ¿Ves? Aquí en Villamarín esto pasa con la tradición, que hay cosas que tenemos ya escaecidas. Ya cuando las sientes dices, pues decíalo mi maestro, o decíalo mi abuela, o decíalo... Y mi padre también lo decía, mi padre era de Rasquillo. Bueno, pues la fórmula, pero ya fórmula, ya decir, báxalo, vaquina, báxalo, que traigo xente. Y a esto sí que no se conocía. Ya también en este campo de dichos, estaba ahí enumerados los astros, que también tenemos dichos para sacar el sol, o para decir a las estrellas, o al arco. Pero en Grau tampoco se conocían fórmulas para sacar el sol. Ya tenía yo un vecín de tablao que está ahí sentado, que un día tanto un tablao acordóse de este que decía la abuela, que la abuela fuera de 20 días. Pero igual me he dado un yao que do otro del río. Así que, elogio, no te pongas colorado, pero vamos a sentirte decir lo que te decía tu abuela para sacar el sol. Cuando quieras. Bueno, pues aquí, siendo niños pequeños, éramos 3 hermanos y mi abuela sentábamos aquí. Mira que estos escalones son peligrosos y nunca rompimos la cabeza, ni papá. Vigilaban mucho o ya teníamos sentido común. Y bueno, los días nublados, orvallando, y ahora mis niños, vamos a llamar el solín. Y ahora sacaba un trapo, una camisetuca o algo, colgábalo aquí y decía él, sal, solín, sal, que te llama tu padrín, a llevar las escudillas que te doy un farraín. Y mira, ya está hablando, ya está abriendo, ya está la niebla abriendo y ya el sol llegaba. Claro, como todas las mañanas que estaba despejado. Llegaba el sol, ya no hubo nada. Era igual con el farraín que no. Y claro, la incógnita acabó un día, bueno, y el farraín, mira, vino el solín y llevó el farraín desaparecía. Y un buen día encontramos el farraín, y el del sol, volver a traerlo. Dice, ya no sé. Cuando quieras. Daos cuenta, Esto ya como el día que se descubre que los Reyes Magos son los padres, lógico. O igual. No hay niños, ¿no? Bueno, pero... como lo dije en asturiano ya... los niños ya no broma. Bueno, a ver, no hay que dar mérito al asunto, que si vos ven ribos ya peor. Bueno, el fargaín, ¿sabéis lo que es un fargaín? No, mínimo niño. A ver, ¿sabéis lo que es un fargaín? Bueno, pues el fargaín ya un trapo, ¿lógico? Un trapo. Y claro, la abuela ponía ese trapo y aquel trapo llevaba el sol cuando salía, pero cuando lo encontraron, pues pasó lo que pasó. Vamos a sentir la fórmula más corriente en Salceo para sacar el sol. No. Vamos a sentir otra bien rara de Rastello. Muy rara, muy guapa y muy rara. ¿Qué era lo que se decía para el sol? Sal, solín, sal, que viene a Miguel, con un carro de tortillas para ti, para mí y para Dios que venga.
y al que dijimos Sal, Solín, sal, cae bien San Miguel, con un carro de tuchinos, para ti, para mí y para Dios que viene ahí. Fórmula nunca documentada en grado. Y a la más corriente, no sé si tenemos más, porque nada más metí 4 vídeos para no allargar esto. Bueno, deixamos las fórmulas de los astros y ya para seguir en este apartado de fórmulas infantiles, Grau tiene riqueza en fórmulas para faer xiblatos. Aprovecho que está Xoan de la Llinar, que me parece que sabe una de casa, de él. Sal xiblatina. Sal xiblatina, sal que te doy un real o algo así, no era. Pero esto sí que hay fórmulas por territorios en Concello Grau, Salceu, depende de qué zona, tiene una fórmula. La parte baixa Grau, outra. La parroquia Acuaia, outra. Pasama, outra. Los de Rubiano, con tal la frente de ambas, tienen las fórmulas de la Costera y de Yernes, no las de Salceu. Atención. Yo sé de casa, de mi ma y a de mi abuela, la que se decía en Cubia y en ambas. Que ya la que vais a sentir. ¿Cómo se dice? Sale bon, junta el culo con jabón, la barriga con arena, hay pechina que me quema. Uli bon, hay gente que dice sali bon, junta el culo con jabón. Todo esto ya cuando se está dando al arna, como angula navalla, para que suelte el arna y salga para hacer el xiblato. Ya sabéis que estos xiblatos se fan na primavera. Y entonces, igual para hacer xiblatos que roncones, que como lo llaméis, que esto también en cada pueblo cambia, como se llaman, flautas, xiblatos, roncones, roncoias, piduscas, tienen 40.000 maneras de llamarse. Nambasia en Cubia decías esto. Uli bon, dando con la navalla, Punta el culo con xabón, la barriga con arena, hay pachina que me quema. Ya luego falla así, tras, ya soltó. Pero hay que decirlo, paudar a salir el xiblato. Pero vamos a sentir otra fórmula de recón. A ver cómo ya. Cortas un poco por aquí así y dices sí. Sal, paliquín de castañal, columero, culutero, con salida de la mar. Sal. Y así, a ver si sale. Pues ya te la sale muy arriba, que ya sale por arriba. Todos los vídeos que vamos con el güey son de grado, quitando el último se queda el tiempo, pero bueno, para que sea de casa. Es que no soy yo para hacer esto, sí. Más o menos, salió bien. María salió. Mojarte un poco con saliva. Antes cuando había que mojar con saliva, ¿sabes cómo metían? ¡Ah! Saliva de cuervo soltero. Tener mucho saliva. Dice ella, tampoco ronco, pues con una xelada. Bueno, pero vamos a sentir otra fórmula. Las fórmulas de hacer xiblatos son guapísimas. Ya vamos a sentir una fórmula de Yernes, la fórmula que tienen los foscos, que ya parecida a la que tienen por Rubiano. Igual Gerardo de las Cortes la sabe de esta manera. Gerardo, ¿sabes decir algo para hacer los xiblatos? ¿Cómo la sabes? Sal, flautina, sal, flautina, sal. Bueno, también las hay así, sal, flautina, sal, flautina, sal. Hay otros que dicen, sal, flautina, que te doy una pirrina, sal, flautona, que te doy una perrona. ¿Sabíais esta? Bueno, hay 40.000, pero vamos a sentir esta que amo el papá. ¿Cómo era
aquello de traer las chulapas mieles, ¿no? Pues ahora no malo de cuando sale la sangre, pero no sale la chulata. Y andaban así con la navaja o el cuchillo para ir al trabajo. Y decían, ¿sabes que Martina sabe que te quiero ver tocar como las olas del mar? Sí, sal. Sal, Flotina, sal, que te quiero ver tocar como las olas del mar, sin sal. Y al decir sal, ¡clac! Miraba más y soltaba el arma. Bueno, esto para que vierais un poco fórmulas de Ferex y Blatos en grado. Todo esto ya de grado. Bueno, este campo primero y amplio, también hay fórmulas para todo lo que veis ahí, para encontrar cosas, para cuando cae un diente, para cuando a valla y hay que tirar del diente, cuando arrancan los dientes en cangas, amarran en su filo y tiran, dicen, ¿sabéislo? Dicen, diente fuera, cagalló una cueva. Diente fuera, cagalló una cueva. Pero libias, cuando cae un diente hay que tirarlo al fuego. Ya dicen, toma, lume novo, el meu dente bello, y atráeme a otro novo. Fórmulas para los dientes. Sin grado, nada más, recopilamos una en San Juan de Villapañada, pero a un paisanín que fuera de Candamo, ya que tiraba el diente al teado y decía, no la sé. Pero una fórmula, en esta zona no encontramos gran cosa de esto. Pero sí tenemos para fidir. En grado sí que sabemos fórmulas para fidir el yechi. Ya para llevar el pan, ya para meter el pan en forno. Ya, aquello que pon al contrario, que hay una fórmula de arrelluz, que perdió una cruz debajo de las escaleras del niño Jesús. Pero en grado, gracias a Celestina Casancho, abrimos otro campo. Ya que Bulita acordouse de un dicho para encontrar las agullas de coser. Entonces, vamos a seguir xugando. ¿Cuánta gente sabe algo, algún dicho, oración que no sea la oración mítica de... ¿Cuál era la oración del contrario? La de San Antonio. San Cocofato los cogió en este dato, esto ya más moderno, pero atendéis. Pero, ¿algún dicho para encontrar agullas? ¿Sabéis algún dicho para encontrar las agullas de coser? Ya para encontrar algo, o si se pierde el ganado, ¿qué? La oración. ¿O sabéis algo? Ya porque hay que aprovechar también a investigar, igual sabéis algo que no sabemos. Bueno, pues vais a sentir a Bulita el día que se acordó de esto que diréis, vaya tontería. Bueno, gracias a esta tontería, que no ya nada, y tirando del filo, encontramos otras 3 o 4 variantes. Y a otro día más adelante de esta grabación, Celestina completó la fórmula. Porque este día nada más se acordó de lo primero. Decíalo Milia, la abuela, la madre, la abuela de Pili. ¿A qué palabras se decían cuando perdían las agullas de coser? Cuando perdías una agulla de coser, decía así, la Virgen cuando cosía, ninguna agulla perdía. Para parecer. Para que pareciera. Bueno, este día acordóse de esto nada más. Ya vimos claro que era una fórmula para encontrar las agullas de coser. La Virgen cuando cosía, ninguna agulla perdía. Y otro día que volvían más, dijo Bulita, lo de las agullas ya más largo. Vienose a la cabeza. La Virgen cuando cosía, ninguna agulla perdía. Y yo, que la perdí, alcuóntrame la Virgen María. Bueno, no vamos a pasar porque definir, ¿tenemos algún definir? Sí, de toma. Bueno, tenemos aquí a menina que podía decir yo sin poner vídeo, pero bueno, en Salceo está muy vivo, o estaba, porque cada día está menos vivo todo esto,
el saber dichos pa firir, pa faer a manteiga. Cuánta xente desta sala sabe dichos pa firir? Beli sorpréndeme porque ya muy nueva, ya fai 40 años que está en Madrid. Atención. Fírete leche tarabigón, saca manteiga y la leche no. Bien. Es que no me acordaba de cómo. ¿Sabéis algo más? En Salcedo dicen, el que acaba de decir Beli, firite yechi tarabicón ou tarabizón, saca manteiga, e a yechi non, ou mazada non. Outros dicen, firite yechi de vaca roxa, saca manteiga como una goxa. Hay 40.000. Vamos a sentir el dambás de mi má, bueno, de Cubia. Cuando estábamos friendo, había este dicho para decir. Y la gente dice, fire yechi tarabuzón, saca manteiga, mazada non. Firi yechi tarabuzón, saca manteiga, mazada non. Bueno, espero que el neno, al ser tan pequeño, no lo pillara, ¿eh? Calla, que hay más. Hay más. Vas bien. Ese sencillo que tengo aquí, que está entera, si Mira a ver si hay un dicho para olvidar. Bueno, hay una fórmula. Pues vete diciendo. Mirad, definir, ya veis que hay fórmulas, pero hay fórmulas para llevar el pan. Cuando se iba a arrochar, en grau, las mujeres decían una fórmula para que llenara el pan. ¿Cuántos sabéis la fórmula de llenar el pan? ¿Decía algo? Pero yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero no me acuerdo. Bueno, pues igual mi ma levanta pan. En la cama te están. No era Nada más decíase, cuando se metía el pan en forno y esfaían la cama del pan, había que decir, levanta pan, que la cama te esfan. Pero había también arrezo para meterlo en forno, para sacar buen pan. ¿Sabéis lo que se decía? ¿O cómo lo decíais en casa? No, yo sé que se decía una oración, un rezo, pero... Mi abuela decía, pero era con la pala de meterlo y hacía la cruz y decía, Dios delante. Dios delante. Esa era una fórmula. Había gente que para meter el pan en forno, con la pala, la cruz y decían, Dios delante. Nambás y en Cubia siempre se ha dicho esto, dilo tú que igual... un Padre Nuestro San Justo que de pouco faiga mucho. Un Padre Nuestro San Justo que de pouco faiga mucho. Hay 40.000 variantes. Bueno, vamos a pasar... Vale, pon esconxuros. Bueno, pasamos al segundo campo, que era el de los esconxuros, El de los esconxuros... El de los esconxuros ya algo más serio, ya no ya así pa pouca cousa, Porque aquí enfrentámonos a las fuerzas del mal, al tiempo, a la nube, a la nublina, al arco la vieja que traía el agua, el arco iris, a los rellumos, y a de esto un grado sí tenemos cosas interesantes. Fórmulas para la nublina, que cambian también según sea de la nuestra zona o del Valle Cuaya, cambian las fórmulas. Más interesantes las del Valle Cuaya que las de Salceo. En Salceo la fórmula ya, el modelo básico. Escampla, nublina, escampla, que están los llobos na campa, comiendo una ovea blanca. Nin ya tuya, nin ya mía, ya de mi madrina santa. Pero vas pa Cuaya y encuentras cosas como... No, lo que tengo es ya de Cuaya. No me dio lugar a traeros un vídeo de Cuaya, pero voy a decirlo. Escampla, nublina, escampla, que están los llobos na campa comiendo una ovea blanca. Nin ya tuya, nin ya mía, que ya de mi madrina santa. Que foi a la iglesia con un paliquín de acebo. Que foi daquel paliquín de acebo? El fogo queimou. No, pues non é así. Ai, é verdade, sí. Que foi daquel fogo? La uva non matou. Que foi daquella uva? Al monte abaixo baixou. Que foi daquel monte tanto campo como dio. Las uveas lo pacieron. Que foi daquellas uveas tanta llana como dieron?
mulleres la filano, que foi daquella llana, pitas aniano, que foi daquellas pitas huevos que punxeno, que foi daquellos huevos frailes los comieno, que foi daquellos frailes, misas que dixeno, que foi daquellas misas, al cielo arriba subieno. E a como era tan llana, por la nublina marchaba, claro. Bueno, vamos a poner a Amalia, la abuela de Diego de Restiello, diciendo una fórmula para la nublina. Esto decíamos nosotros, cuando había nublina, decíamos, escambra, neblina, escambra, que están los llevos en la cama, comiendo una huella blanca, ninja mía, antes de sacar la cama. Versión adaptada al pueblo, ninja tuya, ninja mía, ya de los de casa la campa. Bueno, porque luego cada variante tiene el seu interés. ¿Quieres poner el de San Bartolomé o...? Y luego una... Pongo de linda primero. ¿Son algunas? Sí, sí, primero. A ver cómo era de la nublina. Escambra, neblina, escambra, canta yo, fría, campa. Tras de la cabetina blanca, niña tuya, niña mía, ya de mi madrina santa. ¿Eso cuándo lo dices? Cuando iba al monte a buscar las vacas y había una neblina que no veía ni un dedo delante, ya cantaba. Algo habría, obvia. ¿Eso ahí? ¿Ya cuando tronaba? Santa Bárbara bendita, que en el cielo está escrita con tintero de cristal y grano, Señor de todo el mal. Yo siempre decía eso. Bueno, Odelinda Llobio, ¿conocéis a Odelinda? Odelinda Llobio. Odelinda Llobio sabe, bueno, de la nublina pasamos a la nube, a los rillumos, como de Odelinda. Odelinda, que ha un atlas sonoro de la lengua asturiana, nunca di los rayos, siempre di los rillumos. Los rellumos. Y para los rellumos decía, la que sabéis todos, Santa Bárbara bendita que en el cielo estás escrita, por la variante que sea, con papel y agua bendita, en el ara de la cruz, Pater Noster, amén Jesús. O 40 variantes de esto. Pero Odelinda sabe la de San Bartuolo. Y en Grau grabamos 3 o 4 versiones guapas de San Bartuolo. La oración de San Bartolomé para quitar la nube. El de San Bartolomé. Levántate, San Bartolomé, Señora, con vos iré, si conmigo vas al cielo subirás. Te daré un don del que nunca te varó, en el sitio donde estés 3 veces nombrado, ni caerá centella ni en rayos, ni morirá mujer de parto, ni criatura de espanto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria del Espíritu Santo, amén. Hay que rezar 3 oraciones de San Bartolo y a otros 3 Padres Nuestros, primero. Una oración a San Bartolo, otro a Padre Nuestro y a otra a San Bartolo y a otras 3 oraciones para él. Estoy hablando tuana. Mirad, ya muy interesante cómo cuando son oraciones en castellano, el santo lo dice en castellano, pero cuando te explica la oración, dice el nombre del santo en asturiano. Dice, Bartolomé se levantó. Esta es la oración que hay que decir a San Bartuolo. Bueno, otra versión para que sintáis otra, de Seaza. Esa calma es Odelinda. Odelinda no puede llover porque lo queriendo aquí, no quiere llover. Y a ella no puede llover a Odelinda. Sabía la de San Bartolomé. San Bartolomé sería yo. Levántate, San Bartolomé, y suelta cuando suena. Marchamos todos rápido en cuanto a recto. Levántate, San Bartolomé, Señora, con vos iré. Si conmigo es al cielo, os llevaré, os haré un don, el que nunca vi a varón. En el sitio donde tú seas 3 veces nombrado, no caerá centella ni rayo, ni morirá mujer de parto, ni criatura de espanto. Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, veis que estas están cargadas de religiosidad, pero
nel mundo de las fórmulas e a los arrezos e a los esconxuros, aí está medio camín el cristianismo e el paganismo. Nas fórmulas occidentales, para curar males, si nos da tiempo a ver alguna, vais ver que hai cousas que parece que non tienen ni pies ni cabeza porque vienen de moi atrás. Moi atrás. Pasado, sí, por coladorio del cristianismo, pero claro, con cousas que, si las sienten en Vaticano, queimaban a esta xente na foguera. Isto é como a oración que gravamos, non sei se eu en Iernes, fai unos añinos, en Iernes, que nos rezou Manuela, e dixo, ambas, vou dicirte a oración de los pecados de la Virgen. Que non la sabe ningún cura. Non la sabe ningún cura. E a rezou, entonces era la Virgen confesando, si yo confieso mi Italia, que la Virgen tenía pecados, dixo, esto non lo sintió el Papa, senón, efectivamente, díxonos Chema Fraile Gil que esta oración que vamos, que para un griego de estos, que la Santa Inquisición, ron, que queimó todos los que está lleno, menos uno que llegó a Iernes. Y a las mujeres de Iernes rézanlo, rézanlo. Bueno, vamos a sentir alguno más de grau. Esto sabéislo. ¿Cuánta gente de esta sala no sabe bendecir la tierra? Porque sabéislo todos. ¿Cómo se bendicen las tierras en grau? Ya lo que hay que decir por ramo bendito. ¿Cuántos lo sabéis? Hombre, esto sabéislo todos. Yo lo de casa sí, pero lo de la tierra no. ¿Y a lo de casa cómo lo dices? Fuera rato, fuera sapo. Fuera la maldita maldición. Ahí te va el agua bendita y al ramo de la pasión. Bueno, esa era la fórmula para casa, para las cortes de ganado y para las tierras en grau. Está esa fórmula y está la otra que vos dice de fuera ratos y a topos para las tierras de los contras, que también se da. Una vez grabando una paisana díxonos que la hermana que claro, que no se acordaba bien de estos dichos, ya que los decía mal, ya que una vez foi bendecir la casa para quitar las gafuras y ya dixo ella col ramo, fuera sapos, fuera ratos y afuera todo bicho viviente. Y ya dixo la hermana, ¿tú qué dices que nosotras somos bichos vivientes? Así que las fórmulas hay que saber decillas, Bueno, ponemos la del campo de tu abuela. Bueno, ya vamos a entrar después en campo de los arrezos para curar males, y en grado de esto no tenemos gran cosa. Pero mira, hay una fórmula que no se conocía y que también gracias a Celestina Casancho documentamos. Foi, bueno, a ver si este año no hay problema. Foi la de... ¿Oíste? Atiende, queremos niños republicanos, Ya sabes que son muy republicanos, entonces los reyes, como comprenderás. Bueno, ¿más republicanos o más niños? Bueno, vamos a ir. Arrezos para curar males en grau, arrezos para curar males en grau, nada más. Documentamos fai pouco para curar las esfechas de los bueyos, las esfechas. Cuando salían las nubes, los bueyos, precisamente en los fornos, había una mujer que curaba las esfechas con granos de escanda. Y hacía cruces con los granos de escanda en bueyo y decía un arrezo. Que tenemos lo documentado en otros concellos, pero en grau la fórmula no la tenemos recopilada, nada más el dato de que esa mujer curaba las esfechas de los bueyos. Y un dato interesante, porque no sabíamos que llegara la cura de las esfechas a grau. Pero un problema de salud ya también que te dé la cambre, no una pata. Y en ambas, y en Cubia, y en Miruxia, y en Bache, en Sumiedo, nada más en esos pueblos, documentamos una fórmula gracias a Celestina Casancho para quitar la cambre. Atención, que no ya la formigamiento, la cambre no ya la pierna formigada, ya la cambre. Quítate cambre que non comí carne, si la comí no me acordé de ti. Ya estoy dándole hasta que se quita. Ya diciendo eso. Ya diciendo eso.
Bueno, isto é para quitar a cambre, dá puñetazos na rodilla e di quítate cambre que non comí carne e a se la comí, non me acordei de ti. Quítate cambre que non comí carne. ¿Cuánta xente sabía isto? Mi má sí, porque en Cubia decías. Tengo la suerte de tener una abuela e una madre, cuidado, que non son madre e pie, que son suegra e a nuera, ya que saben un puñado de fórmulas. Tenía en casa las maestras mayores de Salcedo, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos una yarda de la tradición en Concello Grao, nada más documentada en Restiello, ya que non entrou, tenía que estar aquí na primeira folla, pero non entrou. Pero mirad que cousa tan guapa para echar a bendición a la tierra que avante traballar. Atención, mirad que cousina tan pequena e a tan guapa. A ver, María, ¿qué era lo que se hacía en Restiello cuando se acababa de ensayar? Eso en mi casa se hacía, los demás no lo sé. Cuando acababan de ensayar, cogías el picón, el picón malo, y tirabas. Dios te cubra de bendición, toma este picón. No, para vida, desde que lo vi a mi padre. ¿Y tirabas el picón? Así para allá. A la tierra. La tierra, ¿cómo tenías así? Seguro tenías así, tomabas ropa allá. Dios te cubra de bendición, toma este picón. Y atiraban el picón a la tierra. Y ahí iban a buscarlo al otro día. Y esto sí que nada más lo grabamos en Restiello, ya muy guapo. Bueno, casi que vamos a pasar para ir cerrando el tema, porque hay que acabar. Ya non vamos a ponernos fórmulas de outros sitios, de arrezos, vamos a hacer o güey todo. Vamos a falar un pouco del Malboio, que ya vos dixe que la riqueza de arrezos e a de xente que saca el Malboio ya nestes pueblos de Pabaxo, e a ver unos vídeos del Malboio, de como, de lo que faían, ya vais ver algo que isto sí que ya novedoso, ya nunca lo puximos públicamente en ningún lado, que ya unha muller de Grao faendo o ritual de sacar el Malboio. Porque la xente entendida, la xente queriera esto de los antepasados, porque esto ya un don que non tiene todo el mundo, ya porque cuando cuentan la fórmula pueden perder la mano. Entonces yo ambas la rezo, non te lo digo, porque si no pierdo la mano, pero ambas tienen muy buenos amigos, que con tantos años se ve que no dio más perder la mano. Ya no la perdió porque sigue sacando el Malboio a la gente, con muchos años y a pouca salud. Así que esto é un regalo para las ureas, de una mujer que se abrió a enseñarnos cómo saca el Malboio. Primero vamos a sentir un testimonio. Primero Rosario y después ponemos aquí. Este es un testimonio. Una bolsa. Sí. Y ven, cada madre y saca el Malboio. Fuimos ahí arriba a una casa que se ve, a Marinette, ¿supiste quién era Marinette? No, ya murieron. Pues fui a casa de ella y metió un Santo Cristo y muchas medallas y mucho todo en un vaso de agua. Y salían bombinas para quitar bombinas. Y con una aguja iba picando bombinas hasta que no salía más ya. Salía y venía a quitar las cosas, todas al mismo tiempo, hasta que no salía otra más. Entonces ahí estaba la derecha. Y ahora llevas trajes de agua. Gracias a que llevas esa agua y mojas con la mano, hace una cruz a la cocha y encima poner al riñongo y a ver si puede beber algo de agua en una blancana con un poco de leche o algo, después de beber algo. Trajimosla, echamos a la cocha, ya sanó, ya empezó a comer, siguió comiendo él. Ya los chinos que están pidiendo un violín. ¿Y aquella mujer cuando sabía eso nunca rezaba algo? Un padre no hizo que rezar después, de fe. Era joven, era más joven que nosotros, ella. Pero sabía de los viejos. ¿De a mí tu tía? No. Mirad, esto, aunque sea con un Santo Cristo ante el agua,
Ya os digo que si el Vaticano ve a esta muller hacer una cruz con agua bendita en Yomo la Gocha, non sei eu se tamén la queimaría na foguera, E entón, como foi dedicado a Grau, vais ver un testimonio do de Linda falando del filo e a Divina la Llenar. ¿Cómo llamaban ella? Marcela. Marcelo Carlos. Marcelina del Canto. Era como yo me pongo en casero. Ya sabía quitar magnífico. Si era el cielo uno de la reguera, no comía un bocado. ¿Ya cómo fue? Comía y traía con mi nieto, que no come tampoco. Uy, yo nunca la vi, pero Ahí no usaba un filo. Ya, no sé qué, no, ella decía esa, no me acuerdo. Una oración. Pero eso sí que no sé. Nunca cuadro que tuviera allí, porque una vez que estaba fluido. Y a María no ve nudos y después quemaban. Y después de quemarlos, echaban un vaso de agua y bebían. Y así que salían más. Creo que tenía que medir a los nenes. Dividían. Ay, sería así de largo, Por eso eran nudos, porque bueno, si no eran, se fuera así pequeño, eran muy juntos. Bueno, a Odelinda presta a sentir contar lo que cuenten por el nivel lingüístico que tiene. Ya un ejemplo del atlas sonoro de la lengua asturiana en Grau, de la vitalidad que todavía tiene el asturiano en este concello. Siente como Odelinda tenía que tener un monumento, una plaza. Bueno, acaba de contar un caso de que iban a sacar mal de frío a una mujer. Pues para rematar esta charlina, que foi un pouco, porque podíamos meternos con los arrezos del occidente, que son impresionantes, e si queréis, de broche ponemos uno para que lo sintáis, pero queríamos rematar esto con patrimonio del Concello Grau. Para eso estamos neste Concello. Entón, nada máis guapo que despedirse con Divina la Llenar, explicando cómo la abuela cortaba el mal del filo. Y la verdad que foi un placer llenar esta sala de xente a última hora da tarde, que tendréis sueño e fame, así que gracias. Gracias. Primero que nada, ponemos el filo aquí en Concorruato, en Concorruato hasta la planta de los pies. Y de ese filo iba rezando 9 Padres Nuestros. Cada Padre Nuestro hacía uno. Cada Padre Nuestro hacía uno. Cuando rezaban los 9, cerraba la cuerda, poníamos la pescuezo y teníamos que ir a la presa 9 y 10, vete mal con este filo va a ganar. Vete mal con este filo va a ganar. 9 veces. Éramos del filo de antes. Venían menos, echamos de filo. También, no sé ahora, que debe saberlo Josefa, la de Rozadas pasaba algo, Dígame, estaba de la madre. Está contándome de la que viste sacar el manguello de Josefa de Rozadas. Bueno, yo parece que este al broche de oro para este pedacín que pasamos xuntos, sentir a Divina contar cómo se corta el mal del filo. Y a por filo una presa al molín. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Veite mal como este filo va a la canal. Porque los arrezos tienen que decirse las veces que se tienen que decir ambas, y así no valen para nada. 9 veces. Ya tarde, así que non vos entretenemos máis.